la práctica, el Evangelio en la vida de la Iglesia del Nuevo Testamento es un tema muy fuerte, es un tema que prácticamente gobierna todos los asuntos de la Iglesia. Es decir, se organizan su estilo de vida, su estilo como Iglesia, todo se organiza, se apunta a la predicación del Evangelio. Cambian las circunstancias, vienen las persecuciones y ellos siguen predicando el Evangelio. Y cuando ellos tienen un bloqueo, una pared que no les deja ver la voluntad de Dios, Dios obra de tal manera que ellos puedan ver, puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Miren por favor Hechos 11, 19 y 20, mirábamos esto el miércoles, así que vamos a hacer un breve repaso rapidito. Versículos 19 y 20, Hechos 11, 19 y 20, dice: los que habían sido esparcidos, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hallaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor, Jesús. Ellos habían estado predicando en Jerusalén todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Era su esfuerzo todos los días, pase lo que pase, dificultades habían, necesitados habían, problemas podría haber en la iglesia. Murió Ananías y Zafira, hubo discusión por el tema de las viudas, problemas había en la iglesia, pero eso no les distraía de su labor, llevar el mensaje, abrir la boca. Cada creyente tenía ese rol de comunicador. Vino la persecución, las circunstancias cambiaron, pero la meta no cambió: predicar el Evangelio. Así que predicar el Evangelio es crucial, ¿no? Es algo que no debemos dejar de hacer, no debemos postergar para algún momento. Todo lo contrario, debemos esforzarnos en predicar el Evangelio, porque de alguna manera eso nos pone una norma en la vida cristiana, porque tenemos no solo que predicar, sino que vivir a la altura del Evangelio, como esposa, como esposo, como hijos, tratar de vivir como el Evangelio lo demanda, como nuestro Señor lo demanda. Así que no es solo predicar arrepiéntete, cree en el Señor Jesucristo, si tú confías en Él con todo tu corazón, Él te va a dar vida eterna. No es solo eso, sino también mostrar una vida que acompañe la predicación. Y allí también es donde radican muchas de las dificultades. Hechos 11, 25, 26, esta gente no quería hablar a los griegos, pero otros se animaron, se convirtieron. Y Hechos 11, 25, 26 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? El discipulado. El evangelismo y el discipulado de la mano. El evangelismo y el discipulado paralelamente. El evangelismo y el discipulado siempre continuos. Pero debemos estar convencidos de que ese es el rol de la iglesia. No que es algo que se hace porque no se tiene nada que hacer. Debemos estar convencidos de que la enseñanza, la instrucción, como la evangelización son muy importantes, muy importantes. Hechos 13, del 1 al 4, nos llevaba a pensar en la voluntad de Dios. Ya esta iglesia está siendo edificada, las personas están buscando al Señor. Hechos 13, del 1 al 4 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando, versículo 2, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo:
apartarme y Bernabé a Saulo para la obra que los he llamado. Versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Quién es el actor principal de este párrafo? Bernabé, Saulo, los líderes de la iglesia de Antioquía o el Espíritu Santo. ¿Quién de esos cuatro es el autor principal, el actor principal? ¿Saben quién? Dios Espíritu Santo. Dios Espíritu Santo es el actor principal. ¿Y qué está haciendo aquí el Espíritu Santo? Está en su soberanía, con la autoridad divina que tiene Él, separando a dos personas, de los que ya están trabajando en la iglesia, de los mejores aparentemente, los separa para la obra. ¿Qué obra? Evangelización, la predicación del Evangelio. Entonces noten que el evangelismo, la evangelización, su raíz de la evangelización está en el corazón de Dios. Tanto así que si es cierto lo que hacen los griegos con sus listas, que ponen al primero nombre y al último nombre, son los mejores en sus listas, y en esa lista está Bernabé y Saulo al final, si es cierto eso, significa que el Señor está buscando buenos hombres, excelentes hombres, que lleven adelante el mensaje del Evangelio. Y en ese tiempo lo hizo, ¿verdad? Él no seleccionó, voy a decirlo así para tener un entendimiento de lo que hizo el Espíritu Santo, a los menores en la iglesia o los de más baja estima. Se supone que Él seleccionó a los maestros, a los mejores maestros que habían en la iglesia de Antioquía para llevar adelante el Evangelio. Tremendo, ¿verdad? Porque eso nos dice el valor del evangelismo para Dios. No es una opción, no es algo que se hace así sin organizarse. Es algo que se debe hacer lo mejor posible para la gloria de Dios. Usted es el encargado del evangelismo en algún lugar aquí en la iglesia, desafíese, motívese. El evangelismo está en el corazón de Dios. Sigamos orando por ministerios que participan de esta manera, nuestra congregación, hermanos que tienen ese corazón, Amevib, la radio, el campamento. No tengamos en poco la labor que realizan. Seguramente, como nosotros, tienen imperfecciones, pero pensemos si eso nos limita para poder participar con ellos en cuanto a la evangelización. ¡Qué privilegio! Ojo, eso es un lado, el participar con otros, pero eso no nos exime de que nosotros abramos la boca para poder compartir el Evangelio. Ese es el reto de Dios para todos y cada uno de nosotros. Dios está buscando personas que quieran llevar adelante el Evangelio, porque el Evangelio está en su propio corazón. Qué tremendo que es eso. No es una invención, no es una actividad más que se hace, sino es algo que debemos hacer constantemente, siempre. Ahora a través del internet, a través del celular, a nuestra familia, es cierto, hay limitaciones, algunos podrán tocar puertas. Con todo, se puede, hermanos, llevar adelante la palabra de Dios. Hechos 14:21, miren lo que dice. Hechos 14:21 dice: y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad, y luego ¿qué dice? Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. ¿De quién está hablando ahí? De Pablo, de Bernabé, que están en su viaje misionero. Pero mire el proceso. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, primero ¿qué hicieron? Anunciaron el Evangelio. Y luego dice, y de hacer muchos discípulos, la gente se convirtió al Evangelio y empezó a ser instruida. ¿Sí me dejo entender? Para que haya discípulos, tiene que haber evangelismo. Si no, no habrá discípulos. Ahora, es cierto, Dios es el que obra en el corazón y la persona se arrepiente. Pero el rol de nosotros es predicar el Evangelio. Puede ser que
en nuestro tiempo Dios no permite los resultados todavía, ¿no? Pero eso no quita nuestra responsabilidad, predicar el Evangelio. Pero Dios va a levantar discípulos a su momento, como lo hace, como lo ha hecho con nosotros. Pero eso no nos exime, no hay resultados, entonces no predico, no. La única manera en la que van a haber discípulos es porque alguien les predicó el Evangelio. Qué privilegio que sea usted, qué emocionante que sea uno de nosotros, qué emocionante. Hechos 14, versículos 24 al 28. Miren, Hechos 14, 24 al 28, nos dice nuevamente, nos hace ver nuevamente el corazón de Dios. Miren, Hechos 14, 24 al 28. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. Desde allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ellos están regresando a Antioquía, ¿se acuerdan? Los habían seleccionado, y ellos ahí van a dar su informe. Y noten versículo 27 el informe que ellos dan. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, porque ya la iglesia tiene autoridad, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Había hecho Dios con ellos, versículo 10 sigue, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Dios está obrando entre ellos. Dios está obrando entre los creyentes. Dios está acercándose a los incrédulos, a la gente que no le conoce, teniendo, sí, en su justicia, en su ira, esa gente está condenada, merece el castigo, pero en su santidad Él aborrece al pecado y al pecador. Pero por el otro lado, su amor le lleva a, sin dejar de aborrecer el pecado, a hacer los esfuerzos para acercarse a esa persona y abrir la puerta de la fe, como dice aquí, ¿no? Dios interesado en que la gente se arrepienta. Así era Jesucristo, ¿verdad? Él comía con publicanos y pecadores, con gente que deseaba escuchar. Él no se ocultaba, Él les hablaba claramente. Él se presentaba a sí mismo como el Mesías, porque Él es, y en ese tiempo, Él se ofrecía al mundo como el Salvador del mundo. Entonces, vemos a Dios interesado, deseando que la gente se arrepienta. Miren Hechos 16, versículos 11 al 15. Hechos 16, versos 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hallamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, versículo 14 vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ahora, acá hay varios detalles que quizás no nos hemos percatado. En primer lugar, la estrategia de Pablo. Pablo, cuando iba a un lugar, él iba primeramente a las sinagogas. Por eso dice el versículo 13, un día de reposo. La estrategia de Pablo, al parecer, era ir a un lugar donde ya había un conocimiento de Dios, las sinagogas. El judaísmo predicaba del Dios, de Jehová, del Antiguo Testamento. No hablaban de Jesucristo, de la salvación, pero hablaban de guardar la ley,
de los profetas, de Moisés, hablaban de Jehová y de lo importante que era el linaje de Israel, pues, ¿no?, para Dios. Al parecer Pablo, en su afán también de alcanzar a sus hermanos, porque él expresa en Romanos que él deseaba que toda su nación se convierta, ¿no?, a Cristo, él iba allí y predicaba. Y si le aceptaban algunos, creían, se juntaban con él. Los que le rechazaban le hacían la guerra, le perseguían, etc. Pero aquí, en este lugar, en Filipos, no había suficientes varones, según lo que yo entiendo, para formar una sinagoga. Entonces, como no había suficientes varones, ¿qué hacían? Se iban a un lugar abierto y ahí tenían tiempos de oración. Y las damas, versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Ve? Es la idea, ¿no? Las mujeres se habían reunido para orar, no había suficientes varones para establecer una sinagoga, así que Pablo de todas maneras fue a ese lugar. Versículo 14, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, un prosélito como Cornelio, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y noten lo que sigue: el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ella creyó en Jesús como su Señor, como su Salvador. Acuérdense, los judíos, los que seguían el judaísmo, no hablaban de Cristo, seguían a Jehová. Pablo traía el mensaje del Evangelio y les hablaba a ellos partiendo desde el Antiguo Testamento, pues les exponía las Escrituras, y Lidia creyó, ¿no? Estuvo atento, abrió su corazón. Pero noten aquí, el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a la palabra, a lo que Pablo decía. Esta mujer, con una disposición para buscar a Dios, ya aún no era salva. Pero Dios, que tiene ese deseo de compartir, de que la gente se arrepienta, entonces Dios obró para que ella se salve. Obró en su corazón. Ella ya tenía disposición. Ella podía ser influenciada por Dios, digamos así, ¿no? Y Dios abrió su corazón. Y inmediatamente, cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Y es que aunque Dios permite o Dios manda que los que predicamos el Evangelio seamos sostenidos, digamos así, los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio, de todas maneras no es la intención de uno, y como lo que dice Pablo aquí, cosechar bienes materiales necesariamente, ¿no? Qué bueno, ¿no?, que Dios nos bendice, etcétera, pero al dirigirnos a una persona, nuestro corazón siempre es que se arrepienta, no es cuánto le puedo sacar, no es así. Por eso es que Pablo dice: nos obligó a quedarnos. Y es que sí, seguramente gozaron. Imagínense, Lidia era una mujer de dinero, así que estaban seguramente en un cuarto 5 estrellas, en una casa ya no ya, etcétera. Estaban gozando de un poquito de las riquezas de Lidia, pero no era la intención. No es que ellos predicaban el Evangelio con el afán de tener bienes materiales. Digo yo, qué bueno que Dios nos bendice. Y la verdad es que la economía es necesaria para los sustentos diarios y también para los proyectos que uno puede tener. Pero no es nuestro corazón, ni el corazón de alguien que ama a Dios, predicar el Evangelio para aprovecharse. ¿Hay mucho de eso? Claro, hay mucha gente que está predicando la Biblia de una manera, ¿cómo se dice?, con avaricia, y no está bien, ¿no? Y lamentablemente las ovejas, las personas que buscan a Dios, muchas veces son víctimas de gente así, se aprovechan de ellos, lo único que quieren es dinero, y no es así. Vemos a Dios interesado en que la persona se arrepienta,
en que las personas sinceras de corazón escuchen el Evangelio, porque si no hay predicación, no hay arrepentimiento. Si no hay predicación, aunque seamos sinceros, no podemos ser salvos si no hay la predicación clara del Evangelio. Si el Evangelio no ha llegado a nuestra vida, no vamos a poder arrepentirnos, aunque seamos sinceros de corazón. Pero vemos por el otro lado la actitud del predicador. El predicador, aquel que lleva adelante el Evangelio, está dispuesto a sacrificarse, no a sacrificar a la gente para que él obtenga algún beneficio. Y ese debe ser el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a predicar el Evangelio, vamos a hacer sacrificios. Seguro Pablo estaba cansado, seguro Pablo estaba agotado, pero él iba a predicar el Evangelio. Qué bueno que ese tiempo le dieron un descanso, ¿no? Una semana, no sé cuánto tiempo estuvo allí en un hotel 5 estrellas, pero no era su objetivo, ¿no? Y ese debe ser el corazón de nosotros, hacer esfuerzos para llevar adelante el Evangelio, y si hay que hacer sacrificios, aún más, no dar la espalda a la obra del Señor. ¿Qué vemos hoy día? Creyentes que se están olvidando de que esta es la labor principal del creyente. No debemos descuidarlo. No debemos descuidarlo. Dios interesado, el predicador, el que expone la palabra con temor, con cuidado, alejándose de la avaricia. Miren este versículo 15, dice: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si es que habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y allí nos obligó a quedarnos. Después de que la persona se arrepiente, viene el bautismo. Tenemos que estar convencidos que la persona está arrepentida, convencidos por su vida, que la persona entendió el Evangelio y ahora también entiende el bautismo. Pero aquí vemos que no solamente ella se convirtió, dice el texto, y cuando fue bautizada, y 3 palabras más, y su familia. Su familia también se arrepintió, su familia también se convirtió al Señor. Qué bonito que es eso, ¿no? Yo digo, queremos llegar a la China, pero no podemos llegar al corazón de nuestro hijo, de nuestro ser querido que está ahí entre nosotros, que come con nosotros todos los días. Es una frustración muy grande muchas veces, pero debemos hacer el esfuerzo. Nosotros no podemos decir, esa persona no se va a arrepentir. Intentémoslo. Hay gente que después de años se arrepintió. Tuvieron que pasar muchas cosas, aún después de muerto, a veces los padres, o tuvo que morir un familiar. La persona recién entró reaccionó y dijo: estoy mal, no está bien lo que estoy haciendo. Hay esperanza. Solo Dios sabe quién no se va a arrepentir. Solo Dios conoce los corazones. Nosotros no podemos decir: no, esa persona no se va a arrepentir. No, nosotros tenemos que seguir intentándolo. Así que, ¿tienes familiares en casa? Yo estoy seguro que si usted es un creyente que ama a Dios, usted anhela que su hijo, su nieto, su sobrino, su esposo, su papá, su mamá se arrepienta. Yo estoy seguro. Pero vamos haciendo el esfuerzo. Y Dios va a estar obrando grandemente. Su familia, un creyente, una persona que no quiere ir al infierno, que no quiere ir a la condenación, ¿querrá que su familia vaya a la condenación? Yo creo que no. Por eso es que debemos hacer esfuerzos, como Lidia en este tiempo. Estaba toda su familia ahí, como Cornelio, sus parientes y amigos más cercanos. Siempre debe haber una preocupación por nuestros seres queridos en cuanto a la salvación. Hechos 16, versículos 25 en adelante. Hechos 16, versos 25 hasta el 34. Dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Pablo había visto una visión, quería ir a otro lugar, pero al ver una visión de un varón macedonio que le decía: pasa y ayúdanos, dice la Biblia que él entendió,
que el Señor los estaba llamando a Macedonia. Y Macedonia es toda esa región, ¿no? Filipos, Troas, toda esa región. Y él ahora está en Filipos, Tesalónica también. Él ahora está en Filipos, y en Filipos él ha sufrido mucho. Ahora está en la cárcel por predicar a Cristo. Versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, Hechos 16, 25, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Versículo 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. No pierdan la historia, ustedes lo conocen, ¿verdad? Versículo 29, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, los sacó de la cárcel. Les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El testimonio, los cánticos le llevó a este hombre a preguntar qué debe hacer para ser salvo. Creó en él una convicción de que estaba condenado. Nadie puede arrepentirse sin tener esa convicción en su corazón, saber, darse cuenta de que está condenado. Y nosotros no podemos presentar a Cristo como el sanador, como el restaurador de familias. Claro que Él puede obrar en las familias, claro que Él puede sanar a un enfermo, pero debemos presentar a Cristo como el salvador de la condenación del infierno. ¿Por qué digo eso? Porque la gente anda pensando que sus problemas de esta vida son los más importantes, que mi trabajo, que mi estudio, que mi negocio, que quién sabe, que mi casa, que mis cosas, y que mis problemas con mi esposo, con mi esposa, que mis problemas con mis hijos. Y son importantes, es importante estar bien entre esposos, es importante tener una buena relación con los hijos, pero eso es temporal. Cristo no vino a morir por eso. Cristo vino a morir para salvarnos de la condenación del pecado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree tenga una bonita familia. Así dice, para que todo aquel que en Él cree tenga un buen trabajo, para que todo aquel que en Él cree no le dé ninguna enfermedad, para que todo aquel que en Él cree pueda reprender, para que todo aquel que en Él cree pueda declarar, así dice, no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino a morir no para darnos bendiciones materiales necesariamente. El énfasis claro de su muerte es para salvación. Y por eso es que una persona debe llegar a preguntar de alguna manera en su corazón eso, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque eso es el principal problema de la persona. No es que te dé el COVID, no es que te mueras. Claro que yo no quiero que me dé el COVID, ni a ninguno de mi familia, ni a ninguno de mis hermanos. Claro, en Cristo, ni a mis familiares, no quisiera sufrir eso. Claro que nosotros no queremos morir, claro, pero no es el mayor de los problemas. El mayor de los problemas es la condenación eterna. Cristo vino a morir para que todo aquel que en Él cree no tenga enfermedades, así dice, para que todo aquel que en Él cree no sufra dolencias. No, Él dice, yo no te libro de la muerte, pero, o sea, no es que voy a impedir que mueras, pero sí voy a hacer que resucites. El que cree en Cristo tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, cuando uno confía en Cristo como su Salvador, cuando uno confía en Cristo como su Señor, las cosas temporales pueden pasar y seguro van a pasar, pero lo más importante es lo eterno. Así que usted piense un poco en esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser feliz?
¿Qué debo hacer para tener una bonita familia? ¿Qué debo hacer para tener un mejor trabajo? No, el enfoque de la pregunta es la eternidad, porque el mayor problema del hombre es la eternidad. Versículo 31, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El principal problema de la humanidad es la salvación. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Él quería ser salvo, ¿verdad? Anhelaba ser salvo y él se bautiza con todos los suyos. Llevándolos a su casa, los sacó de la cárcel, les puso la mesa y se regocijó. ¿Qué dice? Con toda su casa de haber creído a Dios. Se regocijó con toda su casa, ¿de qué? De haber creído a Dios. Es decir, el mayor logro de este hombre era la salvación de su familia también. ¿Por qué para nosotros? ¿Por qué para este tiempo la salvación de nuestros seres queridos no se ha vuelto una prioridad? No hacemos esfuerzos para lograr metas de este mundo. Créanme, hacemos eso, lo hacemos todo el tiempo. Pero esperamos que nuestros hijos se conviertan por inercia, que nuestros seres queridos se conviertan porque crecen y lo van. No, debemos predicarles, debemos exhortarles, debemos poner en su mente el Evangelio, debemos poner en su mente la palabra de Dios. Usted y yo somos responsables y somos creyentes en el Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. La evangelización no es una opción, es nuestra labor, a la par del discipulado, a la par de participar con Dios en levantar congregaciones. Y vemos esto aquí, no es algo opcional, no es algo que uno debe hacer, no, es algo que debemos hacer ya. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de participar. Cuidado con hacerse de la vista gorda. No le agrada al Señor eso. Miremos el corazón de Dios. Dios anhela tocar el corazón de las personas, pero Él quiere usar a creyentes obedientes en la predicación. Gracias te doy, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a comprender tu corazón, a comprender tu deseo, a comprender, Señor, lo que tú quieres. Y Padre, participar a partir de ahí. Si somos hijos tuyos, esforzarnos, Señor, por alcanzar a alguien con el Evangelio, y que sea esa persona la que tome esa decisión, pero que esté lejos de nosotros el no hacer nada, el quedarnos dormidos, el no participar. Y si hay alguien que no te conoce, que puede entender que tú le amas, que tú has enviado a Jesucristo a pagar por los pecados de Él y de todos, y que por más ruin que sea nuestra vida, tú anhelas salvarnos. Debemos quebrantar nuestro corazón, arrepentirnos delante de ti y creer en Jesús como nuestro Señor. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.